Ya, hoy día vamos a hablar un poco sobre la técnica de citometría de flujo y particularmente sobre lo que teóricamente deberíamos hacer de manera presencial, que es intentar identificar poblaciones de linfocitos B y linfocitos T en el timo del ratón. Para ello, en general, el práctico número uno aprende a hacer las técnicas para poder hacer la disección del ratón, extraer los órganos, disgregar las células, de manera que en el práctico siguiente se vuelva a repetir esa metodología y posteriormente se hacen los distintos marcajes con anticuerpos de manera de poder identificar cada una de las poblaciones celulares y cuantificarlas. ¿Ya? Pero antes de hablar o sea, de considerar, o hacer directamente o de hablar de citometría de flujo, primero vamos a hablar acerca de algunos conceptos básicos con respecto a esta técnica. Y la primera es una definición bastante simple que tiene que ver de dónde surge la palabra citometría de flujo. ¿Ya? Cytos viene de célula, mientras que metría o metros viene de medición. ¿Ya? Y lo del flujo significa movimiento. Lo que significa al final que la técnica es la citometría de flujo es una técnica que permite medir poblaciones celulares en movimiento, ¿ya? Ahora, esto en general lo que permite es poder medir simultáneamente distintos tipos de características en poblaciones celulares o en partículas individuales y generalmente estas están en una suspensión líquida, ¿sí? Y en esta suspensión líquida que pasa a través de un equipo es interceptada por un láser, uno o más láser, y de esa manera podemos ir detectando, visualizando alguna característica dentro de la población celular que uno está analizando. Eh, Ahora, ¿qué tipos de muestras se pueden medir en el citómetro de flujo? Ojo que yo les dije que las muestras tienen que estar en suspensión, por lo tanto siempre tienen que ser muestras de células idealmente individuales. Pero así también como hay células, uno puede detectar o caracterizar material genético, es decir, uno puede detectar DNA o RNA, uno puede detectar y cuantificar microorganismos como bacterias y hongos. Con respecto a las partículas virales es un poco complicado porque la sensibilidad de la técnica no permite llegar a un tamaño tan pequeño como el tamaño de una partícula viral. Y finalmente se pueden usar bits, pequeñas perlas o partículas esféricas de distintos tipos de composición relativamente, que puede ser con una composición plástica como poliestireno, así como pueden ser algunas composiciones poliméricas como derivadas de la glucosa. Estas bits o estas partículas permiten de manera indirecta poder cuantificar productos celulares, es decir, moléculas que sean producidas o secretadas por alguna población celular. Eh, yo les dije un poco acerca del tamaño del tamaño de los virus, o de las partículas virales, que es bastante difícil detectarlo en el citómetro. Y aquí en esta diapo lo que les muestro es aproximadamente el tamaño de las partículas que es posible cuantificar en un citómetro de flujo. Podemos ir desde tamaños celulares tan pequeños como una bacteria, en aproximadamente 0,5 micrones, es el mínimo que podemos detectar aproximadamente en la sensibilidad de estos equipos, y podemos pasar por distintos tipos de poblaciones celulares hasta llegar a las células más grandes individuales que se conocen aproximadamente hoy, que son las células hematopoyéticas, ¿sí? Por lo tanto, tenemos un perfil bastante extenso sobre la cantidad de poblaciones celulares que se pueden analizar en el equipo. Ahora, ¿qué es lo que podemos medir usando citometría de flujo? Teóricamente uno podría decir que son infinitas, ¿sí? Pero las podemos dividir en algunos componentes principales. Por un lado, podemos medir distintos componentes que estén asociados a apoptosis y a viabilidad celular, así como podemos detectar proliferación celular, podemos detectar moléculas que se encuentran en el núcleo, por ejemplo,
proteínas como los factores de transcripción, podemos detectar algunas otras componentes intracitoplasmáticos intranucleares, como por ejemplo proteínas asociadas a señalización celular. Dígame. Profe, ¿esto sirve para hacer diagnóstico como de cáncer? Sí, así es. Ya, Lo gracias. podemos ver un poquito más adelante, pero sí. Ya, Ya, en general lo que se hace es que no son todos los tipos de cánceres, generalmente son aquellos cánceres, por ejemplo, principalmente aquellos asociados a células sanguíneas, ¿sí? Leucemia, algunos mielomas, etcétera. Entonces uno puede cuantificar y detectar marcadores específicos tumorales en estas poblaciones celulares usando anticuerpos y cuantificando por citometría. ya, ¿Sí? profe, gracias. Vale. ¿Qué más podemos hacer? Podemos detectar marcadores de superficie, o sea, proteínas que se encuentran expresadas en la superficie de una célula y dependiendo del componente y del tipo celular podemos detectar marcadores de linaje celular, marcadores de activación, receptores de citoquinas, quimioquinas, perdón, receptores de neurotransmisores, etcétera, ¿ya? Potencialmente toda aquella proteína que para la cual uno pueda tener un marcador de superficie, una molécula que lo detecte, potencialmente puede ser detectado. Y podemos detectar de manera intracitoplasmática muchas proteínas que pueden ser proteínas secretadas. El caso más clásico en la inmunología, o en el área de inmunología, es medir citoquinas y quimioquinas, que son proteínas señalizadoras de activación o de migración celular. ¿Ya? Pero también se pueden detectar cualquier otro tipo de proteínas que puedan ser secretadas por la población celular. Ejemplo, podría ser insulina o podría ser alguna enzima que sea secretada al medio, como lisozima, etc. ¿Ya? Y finalmente, basada en la técnica de citometría de flujo, además podemos cuantificar componentes que estén en fluidos biológicos. ¿Sí? Podemos cuantificar, por ejemplo, en moléculas que se encuentran presentes en sobrenadantes de cultivos celulares, se pueden cuantificar moléculas que están en el plasma, en el suelo, en lisados celulares, ¿sí? Podemos detectar anticuerpos, podemos cuantificar anticuerpos, por ejemplo, o proteínas de señalización celular, todas las proteínas que pueden estar asociadas a las cascadas de señales, por ejemplo, las vía Merck, MAP, etcétera. ¿Ya? En su estado fosforilado y en su estado desfosforilado. ¿Ya? Por lo tanto, digamos que la versatilidad de la técnica es bastante interesante. Ahora, ¿cómo funciona un citómetro de flujo? Eso aquí es la parte que es un poco más relevante para entender hacia dónde va el punto o el concepto. Generalmente los citómetros de flujo están separados en tres sistemas. Un sistema que se llama el sistema de fluidos, el sistema que se denomina sistema óptico y el sistema electrónico. El primer sistema, el sistema de fluido, es un mecanismo que permite tomar la muestra desde un tubo, obviamente esta muestra tiene que estar en una suspensión acuosa, y mediante un sistema de inyección o de extracción, que en este caso es un vástago en el cual se pone al interior del tubo que contiene la suspensión celular, este sistema extrae la muestra. ¿Ya? Ahora, extrae la muestra a cierta velocidad, que eso uno lo puede determinar en el equipo. Ahora, lo interesante es que una vez que esta suspensión va pasando a través de este vástago, que es un vástago relativamente corto, a la velocidad de flujo que uno puede controlar en el equipo, permite que estas células individuales que se encuentran en suspensión se agrupen una a una por este sistema. ¿Sí? A medida de que va adquiriendo entonces la muestra, estas células van avanzando por este sistema de fluido, se van separando unas a una, hasta que llegan a un punto en el cual estas células se interceptan con un rayo láser. ¿Sí?
Los equipos más sencillos tienen un láser, mientras que uno puede llegar hasta equipos más sofisticados en los cuales uno puede tener hasta 7 u 8 láseres, ¿ya? La gracia es que cada uno de estos láser tiene una longitud de onda en particular, lo cual permite que se puedan excitar moléculas en esa determinada longitud de onda, ¿ya? Después vamos a hablar un poquito acerca de cuáles son estas moléculas y cuál es la característica que las tiene asociadas que nosotros nos permiten detectar cada uno de estos componentes celulares. Una vez que estas muestras se encuentran con el láser, ¿sí? Estas muestras son excitadas o estas moléculas son excitadas, pasan a un estado, entre comillas, activo o de un estado de transición. Como esta molécula es inestable, vuelve a su estado basal y ese retorno al estado basal genera la emisión de fluorescencia. Y esta emisión de fluorescencia, que puede ser en distintos rangos de longitud de onda, son detectados por el sistema óptico. Este es un sistema que tiene una serie de espejos y filtros que permiten ir detectando cada una de estas distintas longitudes de onda, ¿ya? Una vez que estas distintas longitudes de onda son captadas por estos distintos filtros, eso se traspasa a un sistema electrónico que digitaliza cada una de estas detecciones que ocurren en la célula y que las digitaliza como pulsos electrónicos. Y esos pulsos electrónicos se visualizan digamos, a partir de un archivo que es generado por un software que está desarrollado para el equipo y que permite visualizar la emisión de fluorescencia y además cuantificar la intensidad de fluorescencia, ¿ya? Repito entonces, esto está subdividido entre estos 3 sistemas: un sistema de fluido, sistema óptico y sistema electrónico. La muestra se mueve, la muestra es excitada, es detectada y cuantificada a partir de este sistema electrónico. Y en este caso aquí, en la imagen izquierda, aquí lo que les muestro son 3 equipos de citometría de flujo, o son 3 citómetros de flujo. En este caso tenemos este equipo que se llama el FaxCanto 2, es un equipo con 2 láseres y 8 colores, es que permite detectar hasta 8 colores. Hay un segundo citómetro de flujo, el Acuity C6, que tiene 2 láseres y la capacidad de detectar hasta 4 colores. Y tenemos un equipo, además, un poco más sofisticado, que es un Fax Melody, que es un citómetro de flujo asociado al sorting, que tiene 3 láser y 9 colores. ¿Por qué los destaco? Porque estos 3 equipos son equipos que están en el edificio de investigación en el cual trabajamos algunos de los investigadores. Son equipos que están a nuestra disposición para trabajar continuamente en laboratorio. Ahora, ¿qué información entrega el citómetro de flujo? Yo sé que aquí la cosa que es relativamente importante para que ustedes después puedan interpretar esos datos que aparecen de manera extraña en un paper. El equipo tiene la capacidad, yo les dije por un lado, de detectar las distintas intensidades de fluorescencia dependiendo del fluoróforo al que esté asociado o acoplado a alguna molécula, pero además tiene la capacidad de detectar 2 parámetros. 2 parámetros que son interesantes en el sentido que a ustedes les permite visualizar o caracterizar poblaciones celulares. Simplemente el hecho de poder encontrar poblaciones celulares. Por un lado, podemos analizar lo que se denomina la complejidad celular, ¿sí? Y que en el inglés o en los papers puede aparecer como side scatter, o lo pueden ver como con la sigla SSC. La gracia de esta detección de complejidad celular tiene que ver con dispersión de luz, ¿ya? Así como llega hacia la muestra el láser que corresponde a la longitud de onda correspondiente, este láser también emite luz, ¿ya? Y lo interesante es que si esta luz llega a tocar la muestra, ¿sí? Si la muestra no tiene algo en el citoplasma o algún contenido en la membrana que desvíe la luz, ustedes van a poder ver que esta luz pasa de manera directa por la célula. Al no ser un componente translúcido completo, o digamos,
relativamente vacío el contenido celular, se van a encontrar con distintos organelos, moléculas, proteínas, pedazos de membrana, etcétera, o fragmentos de membrana, que van a hacer que esta luz incidente se disperse, se reflecte. Y esta reflexión de la luz es detectada en un sensor que está, si no me equivoco, a 90 grados. ¿Ya? Entonces, ¿por qué eso es interesante? Porque cada población celular tiene una característica citoplasmática distinta. ¿Sí? Una población linfoide es una población que tiene un núcleo grande con un citoplasma pequeño, mientras que un macrófago es una célula relativamente más grande en tamaño, tiene una complejidad del citoplasma más, digamos, distinta al linfocito, porque tiene un núcleo más pequeño, tiene una gran cantidad de vesículas y organelos asociados, por ejemplo, como el fagosoma o una gran cantidad de lisosomas. ¿Sí? El hecho de que estos componentes membranosos estén presentes en esta población celular lo hace, entre comillas, más complejo. ¿Sí? Porque tiene con estos distintos organelos la capacidad de poder dispersar de mayor manera la luz incidente. ¿Ya? Entonces, esta complejidad o esa reflexión de la luz a nosotros nos permite poder identificar fenotipos celulares de manera rápida como para poder hacer el primer análisis. ¿Ya? Y lo segundo es que si esta luz no es reflejada o parte de esta luz no es reflejada, esto es detectado en otro detector que puede estar en 45 grados o en 180 grados, dependiendo de la característica del equipo, que esto permite detectar aquella porción de luz que atravesó la muestra. ¿Ya? Y el equipo hace un cálculo entre la cantidad o la intensidad de la luz incidente versus la cantidad de luz que llegó hasta la muestra, o digamos hasta el segundo detector, y ese delta lo interpreta como un tamaño relativo. ¿Sí? Porque eso significa que es aproximadamente, uno podría calcular cuánto es lo que se fue disminuyendo de luz a medida que iba pasando a través de la célula. ¿Ya? Y esto a ustedes le permite no solamente entonces tener este parámetro de complejidad, qué tan distinto es el citoplasma o el componente celular, o sea, el componente citoplasmático o intracelular de una célula en particular, o una partícula, sino que además tener un tamaño relativo. Entonces eso les permite no solamente poder, por ejemplo, detectar que un linfocito va a tener cierto tamaño en este gráfico que entrega el citómetro de flujo, sino que además lo podemos diferenciar del tamaño y de la complejidad a la que corresponde una población como un macrófago, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, y lo tercero obviamente es que el equipo además nos entrega intensidades de emisión relativa de fluorescencia. Todo va a depender del número de láseres y del número de detectores que es capaz o que contiene el equipo de manera particular. ¿Cómo uno ve ese resultado del citómetro de flujo? ¿Ya? En el caso por ejemplo, en este caso es una muestra de sangre periférica humana, tenemos un gráfico a partir del citómetro de flujo que nos entrega los dos parámetros, el de complejidad celular o SSC, en función del tamaño celular o FSC. Y en este caso, por ejemplo, esto que está marcado en R1, R2, R3 y R4 son distintas poblaciones celulares. ¿Sí? En este caso es una población celular de granulosidad o de complejidad baja y de tamaño celular bajo, una población celular de complejidad intermedia y de tamaño intermedia, una población celular de tamaño intermedio y complejidad alta, e incluso una cuarta población celular de complejidad mucho más alta, pero de tamaño medio. ¿Ya? La experiencia y en el uso del citómetro de flujo, ¿sí?, ha permitido que, por ejemplo, si uno pasa una muestra de sangre periférica, uno puede identificar rápidamente en el sector dentro de este gráfico en el que aparecen las distintas poblaciones celulares. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, R1 en este tipo de gráficos va a corresponder
generalmente a la población linfocitaria, y aquí podemos encontrar a los linfocitos B y linfocitos T. La región R2 generalmente contiene la población, o se visualiza la población de monocitos. Estamos hablando de sangre periférica, ¿sí? En sangre periférica solamente hay monocitos y no hay macrófagos, ¿sí? Que es la población diferenciada a partir de los monocitos. Si esto fuera otra muestra que no provenga de sangre periférica, a esta altura de granulosidad y tamaño podríamos identificar macrófagos y una población pequeña de células dendríticas, ¿sí? Y en esta población R3 encontramos los granulocitos, y dentro de los granulocitos encontramos todas aquellas poblaciones que corresponden, por ejemplo, a neutrófilos, basófilos, eosinófilos, etc. ¿Ya? Y en este caso acá, en R4 incluso, podemos identificar algunas poblaciones como las células stem cells, o podemos identificar poblaciones como células dendríticas activas. ¿Ya? ¿Se entiende hasta el momento? Súper claro, profe. Sí, Vale. profe. Ok. Ahora, ¿cuál es la fluorescencia que se detecta? Aquí, en general, a partir del desarrollo de la producción de anticuerpos y el desarrollo de la citometría de flujo, permitió poder generar todo este tipo de marcadores para detectar otras moléculas, ¿sí? Si ustedes se recuerdan de los anticuerpos, de la historia de los anticuerpos, o la función clásica de un anticuerpo es detectar un antígeno, ¿cierto? El anticuerpo detecta un antígeno y teóricamente después la función celular es poder destruir este antígeno que fue detectado por el anticuerpo. Pero conceptualmente uno tiene también, puede usar que el anticuerpo es una proteína producida por la población de linfocitos B que tiene la capacidad de poder detectar otra molécula, ¿sí? Y como si ustedes recuerdan un poco la historia de la recombinación de las inmunoglobulinas y los potenciales antígenos que se pueden detectar, entonces uno potencialmente puede tener millones de anticuerpos con la capacidad de poder detectar distintas moléculas o segmentos proteicos, por ejemplo, en poblaciones celulares, ¿ya? Entonces, una de las gracias de todo este proceso es que se logró montar técnicas que permiten desarrollar anticuerpos específicos contra distintas moléculas que no necesariamente pertenecen al individuo, ¿sí? Entonces, en este sentido, ¿cuál es lo interesante? Por ejemplo, que si uno quisiera analizar poblaciones celulares en ratón, ¿sí? Se han desarrollado anticuerpos para poder detectar la gran mayoría de las proteínas que es producida por un ratón, ¿sí? No solamente podemos producir estos anticuerpos, se pueden purificar. Y además, per se, el hecho de que las moléculas, los anticuerpos sean proteínas, implica que químicamente, al ser una proteína, una estructura química, uno puede modificar estos anticuerpos, ¿ya? Y se han hecho una gran cantidad de tipos y ensayos para poder modificar estos anticuerpos. Uno de los más interesantes es que en la región FC, en la región que es de unión al receptor FC, la parte que no reconoce los antígenos, sino que la parte contraria, en la parte de entre comillas, la parte inferior de la Y, tiene una serie de residuos, por ejemplo, de lisina. Y estos residuos de lisina, en un sistema in vitro, pueden reaccionar químicamente con distintos tipos de moléculas orgánicas, ¿ya? Una de las gracias de algunos tipos de moléculas orgánicas es que a mayor cantidad de grupos derivados del benceno que estén en esta estructura química, por un lado son estructuras resonantes, ¿sí? Porque estos electrones que se encuentran en estos anillos de benceno se van desplazando dentro de los anillos. Lo cual significa que estos electrones, entre comillas, están en movimiento, ¿sí? Y al estar estos electrones en movimiento, ser incididos por un rayo láser, esto genera una estabilidad en estos anillos y estos electrones saltan desde un estado basal a un estado excitado, ¿sí? Y obviamente, si uno deja de incidir el láser sobre la muestra, ¿cierto? Estas moléculas pasan de su estado excitado a su estado basal nuevamente, y esta captación de energía, esta molécula la emite como emisión de luz, ¿sí? Y en este caso, todo va a depender de la estructura química del fluoróforo, que es la molécula que emite fluorescencia, para poder
visualizar o detectar distintas longitudes de onda. Las longitudes de ondas del visible van aproximadamente desde los 400 nanómetros hasta como los 700 nanómetros. Es decir, tenemos un amplio espectro de colores e intensidades de colores que potencialmente podemos estimular y que podemos detectar, ¿sí? Y hay una gran química orgánica y química inorgánica que se ha desarrollado a partir de estas distintas moléculas, ¿ya? Entonces, una de las grandes gracias de todo esto entonces es que al tener una gran cantidad de anticuerpos para detectar distintas moléculas y además distintos fluoróforos que se pueden acoplar a estos anticuerpos, podemos tener un sistema de detección bastante eficiente y sensible. ¿Sí? ¿Les queda claro el concepto? Sí, profe. Vale. Ok. Entonces, si ustedes imagínense que en una medición por citometría de flujo, lo que tenemos es la potencialidad no solamente de encontrar entonces esta granulosidad o complejidad del tamaño celular, sino que además podemos detectar esta emisión de fluorescencia, ¿ya? Y imagínense, este es un gráfico, entre comillas, que representa esta capacidad que tiene el equipo de detectar esta fluorescencia. En este caso, aquí lo que se trata de representar es, por ejemplo, esto puede ser una partícula, como una perla de poliestireno, como puede ser una célula. Vamos a considerar que esto es una célula, solo una célula, que se considera en un gráfico en el citómetro flujo como un evento. Un evento puede ser una célula o puede ser una partícula, ¿ya? En una condición basal, donde no hay ningún anticuerpo que se le haya agregado a esta suspensión de células, uno va a ver una emisión de fluorescencia que se denomina la emisión basal, ¿ya? Eso siempre ocurre porque, a pesar de que uno no le agregue un fluoróforo a estas células, las células per se tienen una gran cantidad de moléculas químicas que potencialmente pueden emitir fluorescencia, en una intensidad muy baja, pero pueden emitir. Entonces, en esta condición basal, entre comillas, esta es de una intensidad de fluorescencia muy baja, ¿sí? Sin embargo, si uno agrega un anticuerpo, en este caso vamos a considerar que este es un anticuerpo que está reconociendo una proteína en la superficie, que está conjugada a este fluoróforo que se llama isotiocianato de fluoresceína, o FITC. Si uno agrega una cantidad baja de anticuerpos, ¿cierto? Podemos detectar algunas moléculas en la superficie y eso lo vamos a ver como partiendo desde cero, como una intensidad de fluorescencia media, ¿sí? Si nosotros agregamos en esta suspensión celular una concentración saturante de anticuerpos que esté conjugado a fluoróforo, potencialmente podemos detectar todas las moléculas que se encuentran presentes en la superficie de esta población celular y esto lo va a detectar el equipo como una alta intensidad de fluorescencia, ¿ya? Que lo que nos dice además digamos, este gráfico es que a medida que hay mayor cantidad de moléculas presentes para detectar, mayor va a ser la sensibilidad con la que podemos detectar una proteína general o una molécula en particular dentro de, o en la membrana o en el interior de una población celular. ¿Me siguen hasta acá, cierto? Ya. Ahora, como la gracia de este equipo es que uno tiene sensores o detectores para distintas emisiones de fluorescencia, uno potencialmente en un gráfico, como resultado de esta detección en el citómetro, uno puede tener distintas poblaciones celulares marcadas con distintos fluoróforos, ¿ya? O sea, no solamente uno agrega solamente un fluoróforo, sino que uno potencialmente puede agregar distintos anticuerpos con distintos fluoróforos que emiten en longitudes de onda distintas, de manera de poder detectar más de una molécula distinta en una célula, ¿ya? Y eso, ¿cómo lo visualizamos en un resultado de un citómetro de flujo? En un gráfico de citometría de flujo, lo podemos, por ejemplo, visualizar como emisión de fluorescencia en el canal B versus emisión de fluorescencia en el canal A, ¿ya? Y hay una convención que tiene que ver con el hecho de que uno tiene controles experimentales donde no ha agregado los anticuerpos, y eso nos permite detectar un segmento dentro de este gráfico que corresponde a lo que se denomina el doble negativo, es decir, moléculas o células que no emiten fluorescencia ni para el canal A ni para el canal B,
¿Ya? Dígame. Profe, perdone que lo interrumpa. Lo que pasa es que yo justo hace 2 días hice mi primer ensayo en citometría y no había ¿Ya? entendido porque lo que yo hice fue con fagocitosis. Marqué con Cell Tracker cuerpos ¿Sí? celulares y lo desafié células con eso. ¿Ya? Entonces, ¿Sí? mi pregunta es, claro, los cuerpos celulares que yo marqué emiten fluorescencia, pero ¿las células que las fagocitaron también o no? Porque se supone que yo con este gráfico yo podría ver las dos poblaciones. En teoría, cuando tú haces el ensayo y le das los cuerpos celulares, tú los marcas al final con el cell tracker. Al final, o sea, eso se va a marcar de fluorescencia verde o fluorescencia roja. Y cuando tú haces el ensayo de fagocitosis, los fagocitos, o sea, los macrófagos, dendrítica, se comen esos pedazos de cuerpos celulares. Entonces, tú lo que visualizas es la emisión de fluorescencia que está dentro de la célula. Ah, ¿Ya? perfecto, entonces, ¿Sí? ya. ¿Ok? Pero ojo, mira, ejemplo, pero eso tú también lo puedes separar porque ¿qué es lo que vas a tener en tu resultado final? Tú vas a tener cuerpos celulares, tienes, por ejemplo, vamos a suponer que son macrófagos, Ya. ¿ya? A ver, espérame un segundito, un segundito. Perdón, lo siento, tuve un pequeño lapsus. Me estabas comentando lo de los cuerpos celulares. Vamos a suponer eso. Tú tienes los cuerpos celulares, por ejemplo, marcados en verde, ¿cierto? Claro. Y tienes la población de células que están en otro tubo, entre comillas, ¿sí? Claro. Que no emiten fluorescencia. Después Sí. tú eso los mezclas y le vas a dar un tiempo X para que esas células, esos fagocitos, se coman o idealmente fagociten esos cuerpos celulares. Ajá. Como resultado de esa reacción, generalmente no es una reacción del 100%, Sí. ¿cierto? O sea, no todos los fagocitos se comen esos cuerpos celulares. Ajá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tú vas a ver como resultado final? O qué es lo que tú deberías esperar. Deberías esperar como resultado fagocitos que no comieron nada, cuerpos celulares que no fueron comidos, entre comillas, y además un segmento donde tú vas a ver esos fagocitos con color, porque se los comieron. Ya. ¿Ya? Eh, Explicando un poco este gráfico imagínate tú cómo vas a ver resultados, es que, ejemplo, tú vas a tener un segmento que se llama o sea, tú vas a ver un segmento, imagínate solamente los fagocitos, ¿sí? Ya. Como resultado vas a tener un segmento acá, donde vas a tener estos fagocitos que no tienen emisión de fluorescencia, ¿sí? Ya. Y además vas a tener un segmento acá, donde vas a tener esos fagocitos que comieron algo de estos cuerpos celulares, Ya. ¿sí? Entonces tú vas a Entiendo. ver que esos fagocitos aumentaron su emisión de fluorescencia. ¿Por qué? Porque se comieron esos cuerpos celulares. Ya, ¿Sí? se entiende. Ok. Ahora, si tú mezclaras dos colores, por ejemplo, imagínate que tú tuvieras cuerpos celulares de color verde y cuerpos celulares de color rojo. Y tú quisieras ver si esos fagocitos se comen los dos tipos de cuerpos celulares, eso lo podrías ver en otros segmentos del gráfico que se denomina el doble positivo. Ya, entiendo el total. Ya, profe. ¿Sí? Entonces, un sector donde tú ves fluorescencia solamente de un color, segmento donde ves de otro color, pero una diagonal cuadrada donde tú ves doble positivo. Se comieron de un color y se Y del comieron del otro. otro. Ya entiendo, ¿Ya? profe. Gracias. Vale. Ese mismo concepto uno lo puede pensar para, por ejemplo, detectar poblaciones celulares. Si yo tengo un anticuerpo que está conjugado con un color verde y un anticuerpo distinto que reconoce otra proteína en un color rojo, yo puedo visualizar como resultado final en esa población. Si es que hay células que contienen los dos marcadores, los voy a ver como dobles positivos, que son emisión alta de fluorescencia para el color
A, por ejemplo, el color B, por ejemplo, y además para el color A. Pero si esas células o parte de esas células tenían solamente una proteína, uno la va a ver como emisión de fluorescencia, en este sentido, solamente para un color y solamente para otro color. ¿Ya? Y eso en un gráfico, esto es un gráfico antiguo, sí, pero un gráfico que se denomina de dot plot, uno lo puede ver o separar en estos cuadrantes. La población celular que es negativa, la población celular que es doble positiva para los dos colores que estoy analizando, y lo que se denomina el segmento de población celular positiva para un color y positiva para un segundo color. ¿Sí? ¿Se entiende? Perfecto. Ya. Ahora, en inmunología, como herramienta, por ejemplo, uno puede inmunofenotipificar, es decir, poder caracterizar el fenotipo de distintas poblaciones celulares. ¿Ya? Y esta es una tabla relativamente sencilla, solamente pensando en la población de linfocitos T. Entre comillas sencilla, yo no me la sé de memoria, obvio, así que tampoco no es una cosa que sea así como súper fácil, ¿ya? Pero, por ejemplo, los linfocitos TCD4, cuando no están, cuando están en una condición no activadas, es lo que se denomina el linfocito T helper o CD4 naive, o virgen, ¿sí? Si este linfocito en estas condiciones tiene ciertas características asociadas a proteínas que están en su superficie. Proteínas que lo definen como una población celular TCD4. ¿Sí? Y existen algunos marcadores que a nosotros nos permiten, que son anticuerpos, que nos permiten reconocer estas moléculas que se encuentran en la superficie. ¿Ya? Ahora, si esta célula naive se expuso a un antígeno, este linfocito T va a transformarse desde un linfocito naive o virgen en un linfocito T helper activado, ¿ya? Que también va a tener algunas características que lo hacen distinto al naive, y generalmente uno se lo puede visualizar como un par de marcadores o proteínas que se encuentran en la superficie que se indujeron por efecto de la activación, ¿ya? Ahora, si esta población se encuentra en un microambiente en particular, ¿sí? Este microambiente, eso significa que pueden haber moléculas especializadas o moléculas solubles que hacen que ese microambiente sea característico. Este microambiente puede hacer que este linfocito además se diferencie en distintas subpoblaciones de linfocitos, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, solamente dependiendo del microambiente, uno puede hacer que estos linfocitos helper se transformen en linfocitos T reguladores inducidos, en linfocitos foliculares, T helper 9, 2, 1, 17, 22, 5, 3, etc. Y cada una de estas poblaciones celulares, dependiendo del microambiente, tiene características fenotípicas y genotípicas distintas, ¿ya? Y eso uno lo puede visualizar porque cada una de estas poblaciones celulares tiene o expresa en su superficie o tiene algún contenido en su citoplasma que lo hace distinto, por ejemplo, entre la helper 1 y la helper 17. Entonces, si nosotros tenemos herramientas, anticuerpos y distintos fluoróforos conjugados con estos anticuerpos, nosotros podemos detectar y cuantificar cada una de estas poblaciones celulares. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Eso. Ahora, esto, por ejemplo, en un panel, nosotros lo que denominamos panel de 4 colores. O sea, ¿cómo puedo yo detectar, por ejemplo, estas subpoblaciones celulares en el citómetro de flujo? ¿Sí? Vamos a suponer, yo tengo mi población de sangre periférica, por ejemplo, o del vaso puede ser, y estas células las marco con anticuerpos. Anticuerpos que reconocen específicamente un marcador en la superficie y que está conjugado con un fluoróforo distinto. Este marcaje en este tubo nos puede permitir diferenciar y cuantificar estas poblaciones celulares. Por ejemplo, si yo hago esta superación celular, le pongo los anticuerpos y lo primero que hago es analizar, por ejemplo, side scatter, es decir, la complejidad en función de un primer fluoróforo, yo puedo ver dónde están las poblaciones de monocitos. ¿Cómo lo visualizo? ¿Sí? Aquí en tamaño o en complejidad podemos diferenciar
granulocitos, monocitos y linfocitos, ¿ya? Pero además hay un marcador de superficie que se llama CD14, y este anticuerpo anti-CD14 está conjugado con este fluoróforo que se llama PERCP-SAI 5.5 o PERCP. Entonces, aquella población celular que tenga esta molécula de la superficie, nosotros la vamos a ver como una población celular con alta emisión de fluorescencia, ¿sí? Y en este caso, en este tubo, por ejemplo, podemos diferenciar cuáles son los monocitos del resto de la población celular, ¿ya? Pero si además a estas poblaciones, por ejemplo, nosotros les agregamos un anticuerpo anti-CD3 que esté conjugado a FITC, anti-CD3 es un marcador de superficie que marca exclusivamente linfocitos T, ¿ya? Y un anticuerpo anti-CD56. CD56 es una proteína que se expresa en la superficie de las células NK y NKT, o sea, las natural killer, ¿sí? Entonces, si nosotros en una suspensión celular marcamos con este anticuerpo y con este anticuerpo en paralelo, podemos analizar dónde está la población de linfocitos T y cuantificarla, encontrar la población de células NKT, la población de NK y además detectar aquella población celular que no se marca con ninguno de los dos anticuerpos, ¿sí? En este caso, y ojo, se dan cuenta acá, por ejemplo, esta población celular representa células que son CD3 positivas, ¿sí? Pero están en intensidad baja. Por lo tanto, son CD3 positivas, pero son negativas para CD56. En el caso de las NKT, que es una característica interesante de esta población celular, son positivas porque tienen alta intensidad de fluorescencia para CD3 y tienen alta intensidad de fluorescencia para CD56. Por lo tanto, se dice que estas células son CD3 positivas, CD56 positivas. Y en el caso de las células NK, se detecta que tienen marcador CD56, pero no se detecta alta emisión de fluorescencia CD3, por lo tanto uno puede decir que estas células son CD56 positivas, CD3 negativas. ¿Se entiende? Sí, profe. Vale. En el caso de linfocitos, por ejemplo, podemos diferenciar un linfocito T de un linfocito B en una mezcla porque los linfocitos T son positivos para CD3 y negativos para CD19, mientras que los linfocitos B son positivos para son positivos para CD19 y son negativos para CD3. ¿Sí? Y podemos visualizar que no existen poblaciones linfocitarias que tengan la mezcla CD19, CD3, al menos en esta población analizada en sangre periférica. ¿Sí? ¿Se entiende? Una manera de visualizarlo así como fácilmente, por ejemplo, si nosotros tenemos un marcador de superficie CD3, reconoce la población de linfocitos T. Todos los linfocitos T, sean CD4 o helper o citotóxicos, cualquiera de esas poblaciones expresan la molécula CD3. Sin embargo, solo una pequeña población de los linfocitos T expresan la molécula CD4. ¿Sí? Entonces, si estás en este gráfico, en la parte superior, que es el doble positivo, ¿qué es lo que encontramos? Emisión roja y emisión verde. ¿Sí? Células que son CD3 positivas, CD4 positivas. Esta es la población de linfocitos helper. Esta población es solamente positiva para CD3, ¿cierto? Y es negativa para CD4. Lo que podría sugerir que son poblaciones de linfocitos citotóxicos. Los citotóxicos no expresan CD4, pero sí expresan otra molécula que es CD8. Y además podemos visualizar una población que es CD4 positiva, pero que, ojo, si se dan cuenta, tiene un tamaño y granulosidad distinta. ¿Sí? Hay una subpoblación dentro de las poblaciones de monocitos y macrófagos que expresan la molécula CD4. ¿Sí? Como son negativas para CD3, pero son positivas para CD4, uno ya por default, por conocimiento general, sabe que esas células son monocitos. ¿Ya?
Bueno, esta es una otra manera de poder visualizar el análisis de los gráficos, pero generalmente, ¿qué es lo que uno hace? Por ejemplo, uno tiene el gráfico en side scatter, en granulosidad versus en tamaño, y uno puede encontrar las distintas poblaciones celulares. En este caso, granulocito, monocito macrófago y linfocito. Ahora, ¿cómo uno hace el análisis? Uno generalmente, una vez que tiene este resultado, uno le pide, entre comillas, al equipo que me analice una población particular, ¿sí? Entonces, es lo que se denomina la población R1 o el gate número 1. A mí me interesa solamente analizar la población de linfocitos, entonces le digo al equipo que a partir de solamente esta población me cuente cuántas células son CD4 y cuántas células son CD3. ¿Sí? Entonces, este resultado, cada uno de estos puntitos representa una célula y la intensidad de fluorescencia y el número de estos puntitos me dice cuál es el porcentaje de cada población celular que sea CD3 o CD4, solamente que provienen de la población de linfocitos. ¿Se entiende? Sí. Vale. Eso, así como en el gráfico anterior lo vimos con un sistema que se llama de dot plot por puntos, también ustedes muchas veces lo van a ver en resultados de citometría de flujo como histogramas, ¿sí? En vez de representarlos por puntos, lo van a representar por histogramas que representan la emisión de fluorescencia. En este caso, número de células en función de la emisión de fluorescencia. Esto representa las células positivas, esto representa las células negativas. Y en este caso, por ejemplo, si uno analiza la R1, le dice al citómetro solamente sobre la población R1, tenemos ese resultado, sobre la población de monocitos y tenemos ese resultado. O sea, para CD3, en este análisis, solamente la población de linfocitos o parte de esa población de linfocitos expresa CD3, mientras que la población de monocitos no expresa CD3 en la superficie. ¿Sí? Perfecto. Aquí hay otras maneras para que ustedes vean de representar cómo son estos gráficos, gráficos de dot plots, gráficos de densidad, gráficos de contorno y los histogramas. Independientes de la manera en que se visualicen los gráficos, los resultados son exactamente los mismos. Cuantifican y, o sea, detectan y cuantifican la población celular positiva o negativa para el marcador que uno esté analizando. ¿Ya? Ahora, ¿cómo eso funcionalmente va apareciendo en la pantalla del citómetro de flujo? Bueno, vamos a suponer que nosotros queremos detectar una población de linfocitos citotóxicos y una población de linfocitos T helper, ¿ya? Ambos linfocitos T expresan en la superficie la molécula CD3. Sin embargo, los citotóxicos expresan CD8 y los helper expresan la molécula CD4. Entonces, para poder detectar la molécula helper, lo que vamos a hacer es marcar con anticuerpo anti-CD3 y anticuerpo anti-CD4, y por descarte, todo aquello que sea CD3, pero que no sea CD4, lo vamos a considerar que es CD8 o célula citotóxica. ¿Ya? Eso, ¿cómo lo vamos a ir visualizando en el equipo? Vamos a suponer que esta es la suspensión de células. Acá tenemos un marcador, un control positivo, por ejemplo, células que son negativas para los marcadores, y la célula citotóxica la vamos a ver como esta emisión solamente de color rojo, y la helper la vamos a ver como emisión rojo y color amarillo o emisión amarilla. ¿Sí? Y vamos a suponer que este es el láser que se va a enfrentar en esta suspensión de células. ¿Ya? A medida que van pasando estas células en el láser, ¿sí? Si ustedes van viendo, el láser detecta la emisión de fluorescencia y eso lo va poniendo en el gráfico como un punto distinto. ¿Sí? Como acá tenemos emisión amarilla y emisión roja y esta célula tiene ambas emisiones de fluorescencia, aparece en este gráfico acá. Y si ustedes se van dando cuenta, cada vez que va pasando una célula o una molécula distinta, se va posicionando de manera distinta en el gráfico, y cuando se vayan repitiendo en tamaño y granulosidad y además en emisión de fluorescencia, ustedes los van a ir viendo en las distintas regiones del gráfico, ¿sí? A medida que van pasando las células, así es como se va visualizando y lo va detectando el equipo.
¿ya? Hasta llegar a este resultado final donde tenemos estas distintas densidades poblacionales y además el equipo ya lo cuantificó, ¿ya? La gracia de esto es que además no solamente, o sea, el equipo lo detecta. Ustedes tienen que considerar que, por ejemplo, si ustedes tienen un tubo con 1 millón de células marcados con estos anticuerpos y los quieren cuantificar, ustedes aproximadamente en el equipo, a una velocidad relativamente baja, se demoran 5 minutos. No solo en pasar la muestra por el equipo, sino que en que tengan el resultado, ¿sí? El equipo es capaz de, va a depender un poco de las características del equipo, pero un equipo puede detectar en promedio detectar la emisión y la intensidad de fluorescencia, cuando es un equipo de alta sensibilidad, de 50.000 eventos por segundo, ¿sí? Es decir, es capaz de medir la emisión de fluorescencia de 50.000 células en un segundo, ¿ya? Eso significa que si ustedes tienen aproximadamente 1 millón de células en un tubo, el equipo se demora 20 segundos en cuantificar el millón de células, ¿ya? Y eso lo hace, además, un equipo sumamente versátil, ¿sí? Y no es por tirarle tantas flores al equipo, pero es así, ¿ya? ¿Se entiende más o menos conceptualmente entonces la parte como eh, mecanística de la citometría de flujo? ¿Sí? Sí. Ya, perfecto. Ahora, en el laboratorio, una vez que nosotros tenemos la suspensión de células del vaso y el timo del ratón, que se repite en el práctico siguiente a lo que se hizo en el primero, luego lo que hacemos es intentar caracterizar los porcentajes de poblaciones celulares que están en el timo y en el vaso, ¿ya? Y para ello usamos una mezcla de 6 anticuerpos distintos, ¿ya? Que es más o menos aquí lo que les tengo puesto es el procedimiento experimental y una tabla, que es lo que generalmente hacemos, y qué es lo que nos permite. Estos anticuerpos nos permiten caracterizar dos poblaciones celulares, la población de linfocitos T y la población de linfocitos B. ¿Cómo hacemos eso? Para caracterizar la población de linfocitos B, usamos el anticuerpo anti-CD19. ¿Sí? CD19 es una proteína que se expresa en la superficie de los linfocitos B, y en este caso este anticuerpo además está conjugado a un fluoróforo que se llama ficoeritrina. ¿Sí? Y además tenemos dos anticuerpos que nos permiten detectar diferenciación celular dentro de la población de los linfocitos B. El anticuerpo anti-CD21 y anti-CD45, dependiendo de sus patrones de expresión, nos permite cuantificar o detectar linfocitos B, entre comillas, vírgenes, y linfocitos B diferenciados, activados, es decir, linfocitos que tienen la capacidad ya de estar secretando anticuerpos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que en la muestra del vaso usamos estos 3 anticuerpos para caracterizar los porcentajes de poblaciones de los linfocitos B. Y en el caso del timo, usamos el timo para caracterizar poblaciones linfocitarias T. Para ello usamos un anticuerpo anti-CD3, que es un marcador de superficie para los linfocitos totales, que está conjugado a ficoeritrina, y además usamos un anticuerpo anti-CD4, que está conjugado a FITC. Este anticuerpo anti-CD4 nos va a permitir caracterizar la subpoblación de linfocitos helper, y el anticuerpo anti-CD8, que está conjugado a aloficocianina, o APC, nos permite cuantificar la población de células citotóxicas, ¿ya? Entonces, para la muestra del timo usamos estos 3 anticuerpos, para la muestra del vaso usamos estos 3 anticuerpos. Ahora, si ustedes se dan cuenta en esta tabla, hay 5 tubos, o está hecha esta tabla con 5 tubos, y si se dan cuenta, cada tubo tiene el signo en menos y el signo más. ¿Esto qué significa? ¿Sí? Que nosotros tenemos que hacer controles experimentales, ¿ya? Porque el equipo por sí solo, per se, no sabe qué es lo que está detectando, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante? Porque si ustedes alcanzaron a medir de manera práctica, por ejemplo, proteínas por espectrofotometría, Sí. ¿sí?
Ya, entonces cuando ustedes tienen, por ejemplo, ustedes midieron por la técnica de Bradford, ¿cierto? Sí, Proteína, por ejemplo, ustedes tenían un tubo que no tenía Bradford, ¿cierto? Tenían un tubo sin Bradford y tenían tubos con distintas concentraciones de proteína, y cuando uno le agregaba el Bradford, estas distintas concentraciones de proteína hacían que la solución cambiara como de un color café a un color azul, y dependiendo de la intensidad de la proteína o de la cantidad de proteína, el color azul se hacía más intenso. ¿Se acuerdan de eso? sí, Ya, perfecto. El primer tubo que no tenía anticuerpo, ustedes lo ponían inicialmente en el espectrofotómetro y le decían al equipo auto cero. ¿Se acuerdan? sí, para hacer el blanco. Para hacer el blanco, exactamente. En citometría de flujo, nosotros también hacemos un tubo, entre comillas, que es el blanco, ¿ya? Y este tubo, que nosotros acá denominamos como el tubo 1, es negativo para los 3 anticuerpos, es decir, son las células sin ningún anticuerpo. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? La primera vez que pasa estas células sobre el equipo, uno pasa estas muestras sin marcar, sin anticuerpos, y le dice al equipo, esto es 0 para FITC, es 0 para APC y es 0 para PE, para estos 3 fluoróforos. De esa manera, ¿sí? Uno hace el autocero de la población celular, y después todo aquello que sea distinto a esa situación control es lo que va a detectar el equipo. ¿Se entiende? Ya. Ahora, lo otro es que hay 3 tubos adicionales que son el tubo 2, 3 y 4, en los cuales solamente hay una marca positiva. ¿Sí? Entonces, estos tubos también son tubos que se llaman tubos de compensación, tubos que a uno le permite determinar dónde está solamente la emisión de una fluorescencia. ¿Ya? Eso es una manera de poder determinar los rangos de detección de cada fluoróforo en el equipo. También son tubos control, ¿ya? De Profe, esta manera, dígame. ¿y es necesario también poner un control que sea positivo para dos y no para uno? Eh, sería, ¿O sería sería como redundante? ideal, mira, sería ideal, no sé, yo creo que sería un poco redundante. ¿Por qué? Porque tú tienes, con los tubos individuales, tú sabes los rangos en que cada emisión de color está presente, ¿ya? Por lo tanto, si tú pones 2 como un control, y además si tienes 3, por ejemplo, tienes 3 y vas poniendo 2 y la mezcla, uno podría entender que un color se solape, entre comillas, con otro. ¿Ya? Puede ser. Pero teóricamente, con los 3 colores individuales, tú perfectamente podrías hacer lo que el análisis posterior que se denomina el análisis de compensación. Ya, ¿Ya? profe. Sí. ¿Vale? Eso. Ahora, generalmente los laboratorios millonarios pueden hacer todos estos controles. Los laboratorios más pobres, entre comillas, no lo hacen porque al final del ejercicio te gastas la mitad del tubo de anticuerpos solamente para los controles. Y eso es doloroso a nivel monetario. ¿Ya? Eh, eso. Entonces, el equipo, yo les digo al equipo, por ejemplo, en el tubo 2, esto es solamente emisión de fluorescencia FITC. En el tubo 3 le digo, todo esto es solamente emisión de APC, y esto es solamente emisión de PE. ¿Ya? Con eso yo sensibilizo, entre comillas, al equipo para la emisión de los distintos fluoróforos. ¿Ya? ¿Por qué se hace esto? Porque muchas veces, no sé si habrán visto alguna vez un gráfico de absorción y emisión de moléculas. ¿Ya? No sé si en físico-química alguna vez lo vieron. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Que muchas moléculas tienen rangos de emisión que son muy cercanos, ¿sí? O que se solapan, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que el FITC tiene el máximo de emisión a 505 nanómetros, ¿ya? Pero puede emitir entre los 490 y los 520. Es decir, hay un rango de emisión y tiene un máximo. Y eso podría solaparse, por ejemplo, con el PE, con la ficoritrina, que tiene un máximo de emisión, por ejemplo, en 520, pero puede emitir entre los 500 y los 540. O sea, hay un rango pequeño donde se pueden mezclar las dos emisiones de fluorescencia. Y teóricamente uno podría confundir o equivocar la detección de un color, pensar que es FITC cuando en realidad es PE, o PE cuando en realidad es FITC. ¿Ya? Entonces,
estos juegos con los anticuerpos individuales se hacen de manera de que uno sepa exactamente dónde está la emisión del color verde y dónde está la emisión del color rojo o la emisión del color azul. ¿Ya? Y finalmente, bueno, tenemos el tubo 5 que corresponde a la muestra experimental donde agregamos los 3 anticuerpos. ¿Ya? Y esto es lo que nos permite a nosotros llegar al final del ejercicio con el resultado y decir cuánto es el porcentaje de la población celular que tiene CD19, que tiene CD21 o que tiene CD45. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ahora, esto generalmente, y aquí les voy a mostrar un resultado experimental del práctico realizado el segundo semestre del año 2019, antes del estallido social, que fue la última vez que pudimos hacer un práctico experimental. En este caso, usamos el equipo, el Acuity C6, que está en el laboratorio del queridísimo doctor Claudio Acuña Castillo, que alguien por ahí conoce. Y usamos anticuerpos conjugados a PE, APC y FITC, y usamos tres canales para detectar: el canal del PE, que en ese equipo se llama FL2, el canal del APC, si no me equivoco, ahí se llama FL4, y el FITC, que se llama el canal FL1. ¿Ya? 3 anticuerpos distintos, 3 fluoróforos distintos para ver la muestra del timo y para ver la muestra del vaso. ¿Ya? ¿Y eso cómo se visualiza como resultado en ese equipo? ¿Ya? Aquí tenemos, por ejemplo, una muestra de timo, una muestra de un ratón de una cepa que se denomina F1, o CF1, perdón, y este es lo que se visualiza cuando uno analiza la población en side scatter versus forward, ¿sí? Dentro de la población del timo. Si ustedes se dan cuenta, el timo, cuando vimos el práctico pasado, vimos los cortes histológicos del timo, lo que más hay en el timo son timocitos, que son linfocitos. ¿Sí? Por lo tanto, la mayoría de la población celular que uno visualiza en el timo son timocitos, ¿ya? Que se ven en este tamaño y granulosidad en ese equipo, ¿ya? Y como esto es lo que se llama el control de autofluorescencia, es el tubo 1, que es lo que estamos determinando acá además. O sea, uno, ver dónde está la población celular, y aquí tenemos dos controles, que son estas diagonales que a nosotros nos permiten discriminar aquello que sea una población celular individual versus poblaciones que puedan estar agrupadas, ¿ya? Aglomeradas. Como nosotros no nos interesa cuantificar células aglomeradas porque podemos tener falsos positivos o falsos negativos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos estos dos gráficos, forward en altura y forward en área, y side scatter en altura y en área, y estas diagonales a nosotros nos permiten determinar dónde están las poblaciones que se denominan poblaciones individuales, ¿ya? Ahora, este es el tubo de autofluorescencia, por lo tanto no tiene anticuerpos, ¿sí? Cuando nosotros vemos graficando en side scatter versus FL2, FL1 y FL4, es decir, los 3 canales distintos, ¿qué es lo que nosotros visualizamos? Que el 99.9% de la población celular, el total de la población celular en general, no emite fluorescencia para el canal rojo, para el canal verde o para el canal azul, ¿ya? Siempre van a haber algunas poblaciones celulares acá positivas, no es porque tengan el anticuerpo, sino porque siempre va a haber alguna población celular que potencialmente puede emitir fluorescencia, ¿ya? Pero este es el tubo que nosotros nos dice, ok, ¿cuánto hay de control o basal de emisión de fluorescencia? Por lo tanto, esto es un control bastante bueno en el sentido de que podemos discriminar perfectamente si es que van a haber poblaciones celulares distintas, ¿ya? Cuando uno hace el análisis de las distintas poblaciones celulares con los anticuerpos, por ejemplo, usando solamente el anticuerpo anti-CD3, ¿sí? Que es el control. Por ejemplo, acá solamente vemos que la población celular es positiva para el canal FL2, pero es negativa para el canal FL1 y es negativa para el canal FL4. Y eso es un buen control porque este es el anticuerpo anti-CD3 que está conjugado particularmente con el fluoróforo, si no me equivoco, este es el fluoróforo PE, ¿ya? En este caso,
los gráficos aquí están obtenidos solamente a partir del tubo que está marcado con el anticuerpo anti-CD4 y podemos ver que la población celular no marca para FL2, para el otro canal, ni para FL4. ¿Eso qué significa? Que solamente con este anticuerpo podemos determinar dónde está la emisión de fluorescencia del color, en este caso, pues, si no me equivoco, FITC, y la anterior es ficoeritrina. ¿Sí? Y finalmente el de CD8 tenemos acá el control también, solamente donde podemos detectar moléculas células con CD8 y no caracterizamos o sea, no se detectan las moléculas en los otros canales. ¿Sí? Este análisis corresponde al tubo, ejemplo, al tubo 2, este es el análisis del tubo 3 y este es el análisis del tubo 4. Son los controles para determinar la emisión de cada uno de los canales. Y esto es lo que visualizamos cuando hacemos un análisis de las muestras de TIM. Y finalmente, cuando hacemos el triple marcaje, que es lo que nosotros podemos visualizar, por ejemplo, si graficamos side scatter versus FL2, podemos ver que hay una población que marca para CD3, hay una población que marca para CD4 y hay una población que marca para CD8. ¿Ya? Y en este caso podemos ver que son distintos porcentajes celulares. ¿Ya? En este caso siempre, si se dan cuenta, está graficado granulosidad en función de emisión de fluorescencia. Pero, por ejemplo, podemos hacer distintos análisis. Por ejemplo, ver cuántas poblaciones celulares emiten en el canal FL1 y cuántas emiten en el canal FL4, o cuántas emiten en el canal FL2 y cuántas en el FL1. ¿Sí? Y cuántas en FL2 y en FL4. ¿Cuál es en esta diapa anterior? Aquí. Sí. FL2 representa PE, FL4 representa PC y FL1 representa FITC. Eso significa que anti-CD3 conjugado a PE lo vemos en el canal FL2. Anti-CD8 conjugado a PC lo vemos en el canal de FL4 y anti-CD4 conjugado a FITC lo vemos en el canal de FL. ¿Ya? Eso significa que para cada uno de los canales podemos detectar y visualizar distintas poblaciones celulares. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos observando acá? Una población que es del 48%, que es doble positiva para CD3 y CD8. ¿Sí? Y en este caso, CD4 y CD8. ¿Sí? Entonces, dependiendo del análisis y de la mezcla de los anticuerpos, podemos caracterizar distintos fenotipos celulares y no solamente decir si son positivos o negativos para cada marcador, sino que además estos porcentajes nos representan el valor de la cantidad de la población celular que tiene esos marcajes dentro del total de la población celular que se analizó. Eso es lo que teóricamente ustedes de manera presencial deberían haber llegado a visualizar en este práctico de citometría, queridos estudiantes. Preguntas, dudas, consultas. Profe, control de esto hay el próximo labo, ¿no? El próximo lab, exactamente. Ya. Profe, vamos a tener laboratorio.